uno plano inclinado. Vamos a trabajar con la guía. Nuestra guía dice que tenemos que indicar cómo influye el cambio de la inclinación de un plano inclinado en la fuerza necesaria para mantener un cuerpo en movimiento uniforme. Vamos a trabajar con un movimiento uniforme. Entonces va a ser una situación parecida a una situación estática, pero ahora sí, cuando usan el coeficiente de rozamiento, es el coeficiente de rozamiento dinámico, porque el movimiento es uniforme en esta práctica. Voy a mostrarles cuáles son los comandos que vamos a usar. Los comandos que vamos a usar son los siguientes. Ustedes tienen un ángulo de inclinación que pueden cambiar y que van a ir cambiando. Para eso siempre apretamos inicio primero. Apretamos inicio, cambiamos los datos. Por ejemplo, ponemos un ángulo de 15 grados. Ustedes van a poner de 15 en 15 grados. El peso van a cambiar, van a tener que poner un peso que tiene que ir entre 5,1 y 9,9. No pueden usar enteros, no pueden usar 7, por ejemplo, no pueden usar 8, no pueden usar 3,5, no pueden usar. Tiene que ser 5,1 para arriba hasta 9,9. Yo voy a usar 4 para hacer la demostración. El coeficiente de rozamiento ustedes pueden cambiar, pero en la primera parte vamos a usar 0,0. Apretamos comenzar y hacemos pausa para poder anotar los datos. Entonces vamos a acordarnos un poco de algunas cosas. Dice que tenemos que usar un peso entre 5,1 y 9,9 para la primera parte. Coeficiente de rozamiento 0. Anotan el peso y después van a ir cambiando. Por ejemplo, vamos a empezar, como dice ahí, de 0. Empezamos de 0 grados. Ay, perdón, inicio. Hay que apretar inicio. 0 grados, comenzar. Entonces, con 0 grados ponemos pausa y anotamos la componente paralela, la fuerza normal, la fuerza necesaria. Después apretamos inicio para cambiar al siguiente ángulo, que va a ser 15. Comenzar para que eso vaya avanzando. Y le ponemos pausa en cualquier momento y anotamos los valores. Vamos rellenando eso en la tabla. En la tabla ponen los números nomás, porque arriba ya está anotado si es grado o si es newton. Eso van a hacer hasta llegar a los 90 grados. Una vez que lleguen a eso, dice la guía que tenemos que anotar nuestras conclusiones. Hasta ahí, ¿cuál es la variable de control? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y cuál es la dependiente? La variable independiente es la que ustedes van cambiando en todo el rato. En la primera parte hay una variable nomás que están cambiando. Esa es la independiente. Lo que ustedes miden, cualquiera de las que midieron, puede ser variable dependiente. En este experimento hay una principal, pero puede haber más de una variable dependiente en este experimento. Variable de control es una de las variables que está por ahí, pero que ustedes tocaron una vez nomás y después ya no se toca. ¿Cómo cambian las fuerzas? Eso tenemos que responder en la parte 2. En este experimento podemos trabajar solamente en forma cualitativa. O sea, van a describir si la variable fue aumentando, si fue disminuyendo, si se mantuvo constante. Hay variables que de repente puede ser que suban y después bajen. Entonces eso van a describir también. Pero por lo general lo que va a pasar ahí es que cuando sube el ángulo, una de las fuerzas va aumentando, la otra va disminuyendo. Y eso tienen que explicar en la parte 2.
No hay que explicar demasiado ahí. No vamos a ir a la parte cuantitativa para que sea cortito esa parte. Después va a llegar la parte 2, plano inclinado con rozamiento. Para la segunda parte del simulador, dice en su guía, tenemos que elegir un par de materiales que en lo posible sea mayor a 0,1. Anotar los materiales y el enlace o el libro del cual sacaron ese numerito. Bueno, digamos que ya estoy en la parte número 2. Pueden buscar en un libro de internet o pueden buscar en un libro o en internet. Pero tienen que anotar en el enlace de donde sacaron el dato. ¿Y por qué? Por ejemplo, puede ser cuero madera que me sale a mí 0,40. Entonces yo voy a usar 0,40. Tengo que apretar inicio. 0,40. O madera que también es 0,40. O aluminio acero que es 0,47 parece. Bueno, tienen que buscar el dato. 0,40. Madera. ¿Por qué? Y yo le pongo ahí porque tienen que justificar por qué eligieron, porque veo que hasta hay rascacielos que últimamente se están fabricando de madera. Hay un rascacielos, un edificio que se hizo de más de 10 pisos que se está haciendo de madera. Entonces me parece un material muy interesante, por eso estoy eligiendo ese coeficiente. Mi peso no tiene que cambiar con la parte 1. O sea, en la parte 2 lo único que cambia es el coeficiente. Y empezamos con 0, después con 15 y anotamos los valores en la tabla. Componente paralela, a mí me sale 1 newton, componente normal 3,9, que es el vector rojo, fuerza de rozamiento 1,5, este vector negro, fuerza necesaria 2,6, que sería el vector verde. Y continúo de 15 en 15. Cuando termino todo, la guía dice escribir las conclusiones. De repente les va a pasar que hay valores que no son tan exactos porque esto da hasta un decimal nomás. Ustedes anotan eso. No importa si después ustedes al hacer el cálculo con el ángulo sale 3,915. Eso no hay que anotar. Ustedes tienen que anotar solamente lo que salió del equipo de medición. Nuestro medidor es este nomás. Sería este dinamómetro que me marca ahí 2,6. Una rayita blanca y una rayita roja. Si ustedes hacen la práctica, si hacemos la práctica en situación real, es esto nomás lo que vamos a estar viendo. Solamente que acá tenemos la posibilidad de ver los vectores. Eso en la realidad no vamos a ver. En la realidad la práctica va a ser así. ¿Qué va a pasar en la realidad? Podemos cambiar el ángulo a 75. Y eso es lo que voy a estar viendo. Voy a ver el dinamómetro, que van a aparecer más rayitas, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4, y algo, newton es mi fuerza. En este caso me dice acá 4,3. Eso es lo que van a estar anotando. Una vez que tomaron todas las medidas, tenemos que agregar 2 capturas de pantalla. Las capturas de pantalla tienen que ser de la parte 2 del experimento. Significa que con rozamiento. Y tiene que ser un ángulo que no se usó. Por ejemplo, no se usó un ángulo de 27. Entonces yo voy a usar un ángulo de inicio. Un ángulo de 27. Inicio, comenzar. Tiene que ser un ángulo que no se usó en la práctica. Pongo pausa, saco una captura de pantalla que aparezca la fecha ahí abajo y otra captura en la cual aparecen los vectores de fuerza.
una captura con el dinamómetro y otra con los vectores. Si ustedes quieren hacer otro ángulo distinto y agregar más, pueden agregar, pero sí o sí tiene que aparecer con el mismo ángulo, con dinamómetro y con vector. Eso es lo que tiene que estar apareciendo. No sé si hay alguna pregunta para que cortemos la grabación y ustedes vayan presentando. Profesor, ¿y cómo sería, por ejemplo, la variable de control? Dice no confundí con grupo de control. Esa parte es lo que no entendí tanto. Bueno, la variable de control es una variable que está acá, pero que ustedes no tocan. O sea, si se toca una vez y después queda ahí. ¿Cuál podría ser la variable de control en este experimento? El peso. No podría. El peso es una variable de control, el peso, pero esa pide otra. ¿Será que no hay otra además del peso? ¿La fuerza de rozamiento? No, no es la fuerza, sino que otra cosa. El coeficiente. Eso sí, porque eso ustedes pueden controlar. Ustedes en una situación real, ¿qué van a hacer? Van a poder poner una madera, van a poder poner un bloque de vidrio. Entonces con eso ustedes controlan el coeficiente de rozamiento. ¿Y qué significa eso? Que todo el experimento ustedes van a cambiar el ángulo, pero no van a cambiar esa guía de madera y ese bloque de vidrio. Eso es la variable de control. Y el peso del bloque de vidrio también es la variable de control. Y la temperatura también, pero en este caso no figura acá en nuestro simulador como que, pero podría ser una variable de control también. Profe, una duda. ¿El valor del peso importa? O sea, si tiene decimales o no. No, es que tiene que tener. Ustedes no pueden usar números enteros. Ustedes no pueden usar números enteros. Ustedes tienen que usar 5,1 hacia arriba. Cuanto más alto, mejor luego. Sí, gracias, ya leí en la... Sí, 7,2, 8,3, 9,4. Y el coeficiente de rozamiento les recomiendo también encima de 0,2. También les recomiendo el coeficiente de rozamiento encima de 0,2, pero busquen algo que tenga su justificación en algún libro o en internet. Bueno, les corto la grabación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Van a ir presentando, yo les voy a ir marcando. La gente que presentó ya después puede, si quiere, desconectarse y va a, cuando completa, subir en el Classroom la práctica. Los que no logramos presentar hoy, presentamos la clase que viene. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo que dejar de presentar pantalla. Para presentar, ustedes presentan su cámara y presentan la pantalla y cómo van haciendo la práctica. Mientras los compañeros van presentando, ustedes van avanzando, ustedes van haciendo su práctica, van escuchando nomás por si hay algo. Profe, Sí. ¿puedo usar algún color así para distinguir lo que pongo? La fuerza. Sí, gracias. Ok. Sí, gracias. Resaltador, muy bien. Abran la guía, abran el simulador y el que ya hizo alguna medición ya puede ir presentando lo que está haciendo. Voy a ubicar grupo B.